a la 151ª sesión del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC, con la ponencia Retos y funciones del psicólogo en el nivel medio superior, a cargo de la psicóloga Ismene Melisa Hernández Ochoa. Sus estudios, ¿sí?, son en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar en la ciudad de Monterrey. Es maestrante en maestría en educación con orientación en tutoría por la Universidad del Valle de México, la UVM. Es encargada del Departamento de Orientación Educativa, Vocacional y Socioemocional de la Escuela Preparatoria Profesor Pedro Vallejo y Profesor José César Cruz Sandoval, así como 9 años de experiencia como psicoterapeuta, tanto en instituciones públicas como en consulta privada. 13 años como docente frente al grupo del nivel medio superior, certificada en competencias docentes por la ANUYES y Profordems. Es evaluadora del tercer proyecto Multimedia Infomatrix. Tiene diplomado en intervención en crisis y psicología forense. Además, promotora de prevención de la violencia dirigido a jóvenes y adolescentes. Maestra, bienvenida a su colegio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer, puesto que es todo un honor poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito o un mucho de lo que nosotros los psicólogos de preparatoria, de bachillerato general, estamos implementando con nuestra población estudiantil. Entonces, maestro Juan, ¿ya puede empezar? ¿Ya empezamos la ponencia? Sí, maestra. Ok, muy bien. Gracias. Pues bueno, como bien lo dice aquí, en este tiempo que vamos a compartir, que vamos a coincidir, voy a explicarles a grandes rasgos qué hacemos, por qué lo hacemos y de dónde surgió nuestras funciones como psicólogos en el Departamento de Orientación Vocacional, Socioemocional y Educativa que estamos implementando en las preparatorias. Pero antes, para poder centrarnos un poquito más en esta situación, me gustaría irles platicando, dirían mis alumnos de preparatoria, darles el contexto, porque sí es un poco diferente la oferta educativa a nivel bachillerato con la que contamos aquí en el estado de San Luis Potosí. La oferta educativa la podemos dividir en dos grandes áreas en cuanto a sector público. Voy a hablar más del sector público porque es donde yo tengo experiencia. Sector privado también tiene sus características, pero especialmente vamos a estar checando lo que es sector público. El sector público se divide en dos grandes sistemas, SEGE, que es Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, y el SER, que es a donde yo pertenezco, que es el Sistema Educativo Estatal Regular. ¿Por qué considero importante poder darte esta distinción? Porque dependiendo el sistema al que pertenezcas, son las funciones que requiere la preparatoria que se implementen y se dé continuidad a esto. SEGE, lo que conocemos comúnmente como SEGE, tiene 4 grandes ofertas de preparatoria de GETI, de GETA ICM, CONALEP y COBASH. Probablemente algunos hayan escuchado de ellos, pero la principal característica que tiene SEGE es que ofrecen preparatorias de 3 años. Es decir, van a tener esa capacitación para ciertas áreas específicas en cuanto a tecnología y es lo que conocemos nosotros como bachilleratos tecnológicos, a excepción de los covacheros. Pero SEGE tiene estas 4 grandes áreas en las cuales está viendo, realiza su oferta educativa, pero también el SER tiene una oferta educativa que se caracteriza por una situación un poco distinta. Nuestras preparatorias, que orgullosamente somos 45 preparatorias que conforman la oferta educativa que hace SER a la población potosina, se caracterizan porque somos de 2 años. ¿Por qué de 2 años? Porque nuestras preparatorias son aquellas que se dedican a un bachillerato general y tiene muchos beneficios el que tengamos un bachillerato general, como cuáles, y el principal es que los alumnos al egresar pueden estudiar cualquier licenciatura que ellos decidan y elijan. Esto es una gran ventaja y ahorita un poquito más adelante lo vamos a retomar,
porque nuestros alumnos a veces batallan para poder elegir una carrera profesional. Entonces, en estos 2 años vamos a trabajar con ellos para que puedan elegir. Y no importa exactamente qué quieran elegir, porque no estamos como bachillerato específico, ya sea anteriormente se utilizaba físico-matemático, biológico, químico y sociales. Y entonces, para poder elegir carrera, tenías que elegir dependiendo a ese bachillerato. Entonces, viene el cambio en el sistema de preparatorias y se genera el bachillerato general precisamente como una ayuda o un intento de solución para aquellos jóvenes que primero creían decidir una cosa y entonces pudieran transitar a la licenciatura que así ellos decidieran, ¿no? Entonces, esta es nuestra principal característica, que nuestros alumnos pueden elegir cualquier carrera, cualquier facultad, ya sea pública o privada, para poder continuar con sus estudios. Es una de las principales características y somos conocidos como bachillerato general. Los 45 centros educativos están tanto en zona, en capital, en conurbana o inclusive tenemos ya en foráneos. Este proyecto, porque todo surge a través de un proyecto, surge, lo voy a contar brevemente, surge a través de que anteriormente los psicólogos que estábamos en las preparatorias del SER teníamos la libertad de poder decidir qué actividades se implementaban y por ende nosotros podíamos ir satisfaciendo las necesidades y características específicas que tienen nuestros planteles. Aquí este proyecto de DOEPS, que es el Departamento de Orientación Educativa, Vocacional y Socioemocional, surge a partir del 2018. Tuve la fortuna de en ese entonces coincidir con la inspectora que en ese momento era la maestra Claudia e ir a comentarle que yo creía que ya teníamos esa necesidad de empezar a unificar criterios de trabajo porque nos estábamos enfrentando ya a situaciones muy específicas y que teníamos que saber exactamente qué hacer para poder resolver con ética y realmente poder ayudar a nuestros alumnos y sobre todo dar solución lo más rápidamente posible, independientemente de la preparatoria o zona en donde nos encontráramos. En ese entonces empezaba muchísimo en auge el Sistema Nacional de Bachillerato. Surge COPEMS, que es el que se encarga de evaluar a los sistemas o a las preparatorias que querían pertenecer a ese Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces, en el 2018, con la autorización de la maestra Claudia, se reúne un equipo de trabajo de las psicólogas que en ese momento nos encontrábamos en la zona 4 y empezamos a leer el manual, empezamos a entender cuáles eran las directrices para poder también, uno de los objetivos era pertenecer a ese Sistema Nacional de Bachillerato. Cabe mencionar que para pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato teníamos que cumplir con ciertos requisitos mínimos para poder ingresar y si queríamos tener un nivel más alto había que lograr varias características y en una de esas era precisamente el departamento de orientación. El trabajo, el proyecto está basado totalmente en el manual COPEMS del 2018, versión extendida. Entonces nos dimos a la tarea, las psicólogas y una servidora, a leer, a entender, a empapar y a hacer propuestas. En el 2019 empezamos a hacer la implementación de dicho proyecto. Tuvimos reuniones con los directores, que también afortunadamente los directores de ese momento de Zona 4 nos dieron todo el apoyo y nos dieron todas las facilidades para poder implementar este proyecto. Y entonces empezábamos a ver la famosa cuestión que a todos los psicólogos sabemos como área de salud. Tenemos que tener mucho cuidado con qué manuales y con qué protocolos se deben de seguir en ciertas situaciones. Nosotras descubrimos a través del manual COPEMS que se proponen ciertas características específicas. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro, que eso yo creo que desde la carrera nos lo han comentado, el psicólogo educativo no hace intervención clínica en las escuelas. Ese fue el primer lineamiento que nos tiene que quedar muy claro y nosotras hicimos mucho énfasis en que así debe de ser. Muchas de las veces, cuando alguien escucha, ya sea director, maestro,
planta, catedrático y sobre todo los padres de familia, cuando escuchan que en la escuela se oferta el servicio de psicólogo, creen que nosotros vamos a resolverles la vida, por decirlo así. Pero también es muy importante, y de ahí radicaba la importancia de este trabajo, el realmente poder tener muy específicas nuestras funciones y nuestras responsabilidades, que un poquito más adelante lo vamos a estar viendo. Gracias al manual también se hace la diferenciación. En el sistema educativo contamos con lo que es asesor o maestro de planta, el maestro orientador, que es el encargado de impartir la materia de orientación educativa, que se divide en 4 materias, y nosotras como encargadas del departamento. Entonces, 2019 empezamos a dar toda esa capacitación, toda esa difusión de cuáles eran las distinciones en las diferentes figuras en la comunidad educativa y qué teníamos que hacer cada uno de nosotros para a su vez lograr ese nivel de aceptación al Sistema Nacional de Bachillerato. ¿Qué propuesta hace el Departamento de Orientación en cuanto a los manuales a implementar, puesto que la Secretaría de Educación Pública ya los avala, están comprobados, están implementados y se han dado cuenta que genera éxito? Estos 5 que estamos viendo aquí. Todo psicólogo que debe estar en una escuela preparatoria de bachillerato general, dependiendo del sistema educativo estatal regular, tiene que conocer estos manuales. ¿Por qué? Porque ahí nos viene muy puntual para qué aplicar una actividad, tanto individual como grupal, y por ende, por qué tenemos que hacerlo, ¿sí? Los programas y las guías que se implementan en el departamento, que todavía estamos trabajando con ellas, es el programa Yo No Abandono, que precisamente es específicamente para disminuir la deserción escolar. El programa Escuela Segura es en donde vienen todos aquellos protocolos de actuación que debemos seguir para que la escuela tenga las características de que realmente estamos interviniendo y asegurando la estabilidad, la integridad de nuestros alumnos, ¿sí? En la guía escolar de intervención para situaciones de emergencia, crisis y vulnerabilidad, esta guía está dirigida a todo personal del plantel. ¿Qué podemos encontrar en esta guía? El ABC, el paso 1, el paso 2, el paso 3, de qué hacer en ciertas situaciones si se presentan en nuestra escuela. De la guía escolar sacamos muchísimo el término primer respondiente. El primer respondiente tiene que tener la capacidad de controlar al grupo y poder solventar lo mejor posible la situación o crisis que se está presentando en el momento a través de esa información que nos dan. La verdad que la guía escolar sí da muchísima información. Cuando fuimos a platicar con los maestros de la zona 4 que están por años, con los directivos, les decíamos que muchas de las veces tendemos a reaccionar por sentido común. Y déjenme decirles que ahora los chavos de prepa, su sentido común ahora está un poco extraño y hasta podríamos decir que a lo mejor y no lo tienen por ahí, porque razonan muy diferente. Esta guía te dice, a ver, sentido común, adiós, y lo que tienes que hacer, que es el protocolo de actuación, es esto. ¿Sí? Entonces, da mucha facilidad y empieza a generar esa información necesaria para que los maestros sepan qué hacer en caso de que se les presente esa situación, ¿sí? Y toda la institución, toda la comunidad educativa podamos responder lo mejor posible ante un evento fuera de lo normal. El Constrúyete está más dirigido a cuestiones de tutoría, sin embargo, maneja 3 grandes áreas en las cuales nos permite habilidades socioemocionales, que hoy sabemos hoy en día en educación, le están apostando muchísimo por la cuestión socioemocional. Eso ya lo traía Secretaría de Educación Pública ya de varios años atrás. Entonces, Constrúyete está más enfocado en cuestiones grupales, pero sobre todo para mejorar las habilidades socioemocionales del alumno estando en un contexto grupal. Y el MOVO, que sí es específicamente para el Departamento de Orientación, es el modelo de orientación vocacional ocupacional. Nos maneja desde la estadística de por qué es muy importante como encargados del departamento
que logremos que nuestros alumnos tengan un proyecto de vida y cómo construirlo. Nos proponen varias actividades, inclusive ya están en nubes, en carpetas digitales, toda la información necesaria, nada más es para que el orientador, que es el maestro de la cátedra de orientación, pueda implementarlo. Ya no necesita generar información, ya está ahí, ya está validada, y todos estos guías y programas están aceptados y validados, lo vuelvo a comentar, por la Secretaría de Educación Pública. En el 2020 estábamos ya en el seguimiento, ya teníamos 1 o 2 semestres aplicando lo que se había propuesto y teníamos que dar el seguimiento para ver qué sí funcionó, qué no funcionó, qué se iba a cambiar, qué se iba a mejorar, qué funciones podían mantenerse o qué funciones iban a salir del proyecto. Pero lamentablemente empieza pandemia 2020-2021 y el Departamento de Orientación tuvo que adaptarse a cuestiones digitales. Entonces, este proyecto ahorita se está retomando. Inclusive la semana pasada tuvimos ya una reunión con coordinación académica para precisamente volver a tomar el proyecto, decir que sí funcionó, decir que podemos mejorar, pero sobre todo también considerar esas cuestiones de la nueva escuela mexicana, que como hemos oído ya nos está generando como que algo de revuelo, y nosotros por parte del departamento poder ofertar actividades específicas en las cuales demos solución a problemática actual, ¿sí? Ok, también dentro del proyecto del departamento, las maestras que terminamos el proyecto nos quedamos 3, una de ellas era otra psicóloga, la psicóloga Elvia, y la otra maestra era maestra de educación especial, la maestra Juliana, y entonces tuvimos toda esa variedad y ese acoplamiento de actividades y nos empezábamos a dar cuenta que hay cuestiones distintas. Aunque las preparatorias pertenezcan al SER, aunque las preparatorias sean matutinas, tienen características muy específicas y también por eso se hace la propuesta de la siguiente manera, ¿no? Aquí cabe mencionar que el Departamento de Orientación proponía inclusive la creación de la coordinación de tutorías y el Departamento de Inclusión. Inclusión es un tema que en educación se habla muchísimo en educación básica, entendida como kinder, primaria, secundaria, y todo el Departamento de Educación Especial trabaja muchísimo todos esos periodos educativos, pero cuando llegan a prepa no tenemos nosotros todavía un impacto, no tenemos esa información, y lo más importante que yo he ido aprendiendo en el transcurso de mi implementación de actividades, tener al especialista en, porque la verdad sí se necesita mucho. Tenemos ahora ya niños, cambian a veces los términos, ahí me disculpo si lo digo un poquito mal, anteriormente yo lo conocía como capacidades diferentes, que ahora estamos hablando de una escuela inclusiva, ¿sí? Y la verdad es que el departamento es quien lleva la batuta de cómo apoyar a esos casos en específico. Entonces, este proyecto del Departamento de Orientación, validado por el manual COPEMS, proponía esas áreas de intervención, de trabajo conjunto, para poder dar un servicio eficaz, eficiente y que dé resultados. Ahorita vamos a ver ya de manera muy específica qué hace el departamento, ¿no? Y el por qué hacerlo y por qué se hace esta propuesta. El Departamento de Orientación Educativa Vocacional y Socioemocional lo define COPEMS a través del Sistema Nacional de Bachillerato como ese proceso de ayuda integral. Lo más importante es que ya se estaba haciendo mucho énfasis o se hace mucho énfasis en que el apoyo tiene que ser integral, es decir, no nada más cuestión emocional o no nada más cuestión académica o no nada más cuestión social. Tenemos que lograr que esas áreas se conjunten porque le estamos apostando a que si logramos eso, nuestros alumnos van a tener mejor resultado, es muchísimo más probable que disminuya la deserción escolar y por ende nuestros alumnos sepan cómo elegir correctamente una licenciatura, porque los objetivos de bachillerato general es que nuestros alumnos sigan estudiando a un nivel profesional. Entonces, el departamento definido por el manual es el proceso de apoyo de la formación integral de los estudiantes por medio de intervención individual,
colectiva, haciendo un énfasis en estas cuestiones afectivos, emocionales, escolares y vocacional, con la finalidad de identificar las necesidades reales y potenciales para apoyar el desarrollo personal, social y profesional. Dentro de las funciones vamos a ver cómo se hace mucho énfasis en que el departamento logre disminuir la deserción, pero también que nuestros alumnos comprendan la importancia de un proyecto de vida, porque le estamos apostando que si tienen un proyecto de vida, van a entender el por qué es necesario que se queden en prepa, el por qué es necesario que aprendan, y ahí no hablemos de buenos promedios y de buenas calificaciones, ¿no? Entonces, por eso le estamos apostando mucho a esto. ¿Cuál es el propósito de nuestro departamento como orientadores? Pues bueno, poder dar una atención oportuna a los problemas de aprendizaje, de orientación vocacional, considerando esos factores psicobiológicos, sociales, culturales que influyen en los estudiantes a través de su formación, considerando sus intereses, expectativas, actitudes, capacidades, inclusive inteligencia para su desarrollo personal y profesional. Este propósito dictaminó las funciones y responsabilidades que tenemos nosotros dentro del departamento precisamente para lograr que nuestros alumnos tengan toda esa atención oportuna y lo más rápida posible a las cuestiones con las que se están enfrentando, ¿sí? Entonces, se definieron nada más 4 grandes funciones del departamento. ¿Por qué? Porque cada una de las funciones tiene una línea de acción específica y hay que cubrir cada una de ellas. Aquí yo les comento que la riqueza de que hicimos las maestras y su servidora el proyecto, que pertenecíamos a escuelas diferentes, en condiciones diferentes, aunque fuera el mismo turno, platicábamos sobre todo lo que nos impresionaba, que en verdad cada escuela es un mundo y por ende necesitábamos un proyecto muy específico que realmente pudiera cubrir esas necesidades que la escuela estaba necesitando. Entonces, hablamos y decidimos dejar las cuatro funciones del departamento de manera general para que a su vez cada psicólogo que conoce su escuela, que sabe qué sí funciona, qué no funciona, qué puede implementar, hasta dónde puede hacer porque su contexto lo permite y sobre todo con la guía del director, hicieran las propuestas resolviendo estas 4 funciones. Las 4 funciones que son básicas y esenciales para el departamento de orientación es 1, integrar a los estudiantes a su nuevo entorno escolar. Este es uno de los puntos medulares por los cuales el proyecto se dio a conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que el alumno se sienta parte de la escuela. Si logramos que se sienta parte de, vamos a lograr muchísimas otras cosas. Y aquí cuando platicábamos de esta función, dependiendo la escuela, cada escuela tiene actividades específicas que precisamente se dedican a que el alumno se sienta parte de. Lo que comentábamos en ese entonces era pues casi todas las escuelas hacen curso propedéutico, les dan la bienvenida, les enseñan los talleres, hay que elegir, empiezan a conocer a los docentes y aquí habríamos que ver qué propuestas se les puede ocurrir dependiendo otra vez la escuela y qué características tiene. La segunda función también de mucha importancia es facilitar el desarrollo personal a través de cómo, del autoconocimiento y autoestima. Esta función la empatamos y por eso el departamento de orientación trabaja muy cerquita, muy pegadito con los orientadores que son los que dan las cátedras a lo largo de los 2 años. Porque dentro de nuestros programas que estamos validados, estamos reconocidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos regimos por lo que ellos nos mandan y nos dicen, está la materia de orientación educativa como tal, y precisamente en el primer año, orientación escolar y orientación psicosocial, se manejan temas que ayudan al alumno a conocerse y mejorar esa valía que es autoestima.
Por eso el departamento da seguimiento a qué actividades está implementando el orientador, qué casos han surgido, qué es lo que detecta, qué necesidades grupales se tienen que resolver a través de orientación, pero con el liderazgo del departamento. El departamento es el que determina cómo solucionar una situación, ya sea en un grupo o de manera individual. La orientación educativa vocacional es lo mismo, que es una cuestión de elección y planeación de proyecto de vida, y las estrategias de intervención en las problemáticas detectadas en el plantel. Por eso decidimos dejarlo general, porque nos íbamos a dar la tarea de, ok, para integrar a los estudiantes puedes hacer, yo proponía un rally o la creación de la mascota o un día de, me decían los muchachos, los de tercero dan la bienvenida a los de primero. O sea, hay muchas opciones, pero necesitas poder conocer tu contexto y qué sí te funciona. Entonces, por eso dejamos estas 4 funciones de manera general, para que cada psicólogo también tuviera la apertura, la creatividad, la innovación de presentar actividades específicas que se pudieran implementar, ya sea a lo largo del semestre o en momentos determinados. Pero sobre todo la cuarto, que son estrategias de intervención, sí depende muchísimo el contexto en el que se encuentra la escuela, qué es lo que se necesita proponer, qué es lo que se necesita implementar. A través de estas funciones surgen qué responsabilidades tengo yo como orientador, que es el que está frente a grupo, y como encargado del departamento de orientación. Lo dividimos en 3 grandes áreas y créanme que la verdad, con esas 3 responsabilidades, tenemos bastante chamba. ¿En qué sentido? Pues bueno, tenemos que dar seguimiento. ¿En qué base ese seguimiento? El modelo de competencias, un modelo que se dio muchísimo auge y que los maestros docentes teníamos que conocer perfectamente las competencias y todavía se siguen trabajando dependiendo la materia, ya sea una competencia genérica, una competencia disciplinar, y parte del departamento era precisamente encargarse de ese seguimiento, de asegurar que los alumnos estaban logrando adquirir y desarrollar y mejorar esas competencias. También tenemos que darle seguimiento de manera individual a aquellos alumnos que se encontraban en una situación o condición de vulnerabilidad. Es decir, teníamos que tener un acercamiento con el alumno, teníamos que ver cuál era la necesidad por resolver, ofrecer opciones de solución y dar el seguimiento de que realmente hayamos resolvido esa situación, que realmente el alumno haya podido acceder a lo que lo mandamos, si fue funcional para él o no, y poder así dar un mejor resultado y el muchacho tuviera mejor rendimiento y acompañamiento en las instalaciones. Aquí también hay que checar el uso de información, porque es una responsabilidad del orientador, del encargado del departamento, porque somos nosotros los que estamos manejando esta cuestión de manejo de datos. Entonces sabemos perfectamente que existe inclusive toda la política de confidencialidad. Entonces es nuestra responsabilidad tener salvaguardado correctamente la información que manejamos. Por aquí me comentan que nos quedan 5 minutitos. No sé si podemos avanzar poquito o hacemos pausa y regresamos. Yo creo que si gustan de una vez hacemos el cambio, Ok, maestra. perfecto. Entonces nos conectamos al mismo enlace, por favor. Claro que sí. Gracias. Gracias.